Qué tal, queridos amigos de este programa que ya ustedes bien conocen como Batalla Cultural desde el Frente Familiar? Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido, híjole, escabroso, un tema polémico, polarizado, pero que es necesario pues abordarlo. Siento que es lo que, bueno, en estos momentos necesitamos tener un análisis crítico, claro, y sobre todo pues a saber qué rumbo es el que viene por delante. Y para ello, bueno, pues hoy vamos a tener pues el apoyo de nuestro amigo Braulio Esquivel, el cual, bueno, pues me da un gusto poder estar nuevamente compartiendo este tiempo contigo, amigo. Y bueno, para aquellos que tal vez no te conocen mucho, sería bueno que me apoyes y nos apoyes, hablándonos un poco de lo que estás haciendo y pues parte de tu trabajo, ya que creo que es importante esto para el tema que vamos a estar abordando. Así que, amigo, te escuchamos. Gracias, mi Jorge. Bueno, soy historiador de profesión. Estudié la carrera, o bueno, la maestría de Administración Pública y actualmente estoy trabajando aquí en el Congreso del Estado de Michoacán, precisamente en la Cámara de Diputados. Y pues bueno, como bien lo dices, es importante este asunto de la reforma judicial. Vamos a ver por qué, cómo, cuándo, dónde, con qué se come, cómo se debe comer. Y también, pues bueno, muy metido en estos ámbitos de los procesos legislativos y todo lo que conlleva una iniciativa de reforma de este calado. Y también me gustaría abordar, bueno, ya al final, o en un intermedio, qué papel puede jugar o qué tiene que ver con la iglesia o hasta dónde pega la reforma judicial, ¿no? También en un tema de, pues, nosotros como cristianos protestantes, ¿no? Claro, claro. Y es que es el enfoque, ¿eh? Créanme que en este tema ha sido un tema escabroso de alguna manera por la polarización que se está dando, ¿no? Es un tema que puedo decirte que yo que lo empecé a abordar un poco y solamente hice una publicación, con esa bastó para que, bueno, se dejaran venir con toda la marea, obviamente, gente que está a favor de la reforma, gente en contra de la reforma, y bueno, pues es un devenir de ideas, de pensamientos, pero también creo que falta ese sentido crítico para hacer análisis de lo que está pasando y de lo que está sucediendo y de lo que va a venir, ¿no? Entonces, primero que nada, me gustaría comenzar pues como dicen, por el principio, ¿no? Para aquellos que no tienen en claro, no tienen en clara la línea de lo que se está generando y de lo que se está viviendo en México, este sexenio ha sido un sexenio de diversas reformas, diversas. Tenemos la reforma educativa, tenemos la reforma a la Constitución, tenemos la reforma que se le hizo hasta el himno la Ciudad de México. Entonces ha sido un tiempo de bastantes reformas, pero creo que la que más ha alterado y la que más ha movilizado hasta el día de hoy, ya que ha generado incluso manifestaciones, meetings, encontrones literalmente, en donde ha habido lamentablemente golpes. Para aquellos que tal vez no tienen el contexto de qué es esta reforma, ¿cómo podrías ayudarnos a entender un poco más qué es esta reforma? Sí, mi Jorge, bueno, primero hay que tener claro que en México, después de la posrevolución, se dio una constitución donde se hace la separación de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y esto precisamente para que exista democracia en el país, es decir, que no exista el autoritarismo como lo fue en los tiempos de Porfirio Díaz, por ejemplo, que prácticamente se hacía lo que decía el presidente, y ahora se trata de, pues, del poder ejecutivo, efectivamente, que es un presidente, que tenga contrapesos, en este caso el legislativo, que es la Cámara Alta y la Cámara Baja, que es pues, la Cámara de Diputados
y los senadores, y también en el sentido estricto, pues el Poder Judicial de la mano de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano, se puede decir, institucional en el país y el que toma, pues, o que ratifica decisiones. Entonces, con base a esto que te menciono, mi estimado Jorge, la reforma, pues, prácticamente al Poder Judicial, viene a ahondar en que hemos pasado, hemos transcurrido muchos años desde que se conquistó esta lucha de tres poderes separados. Entonces, cuando el Ejecutivo lanza una reforma hacia el Poder Judicial y más por el contenido de la misma, entonces pues se dice que vulnera su autonomía para tomar decisiones y demás, y que esto no quiere decir que no ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente manda la terna de jueces, magistrados y demás, y el Senado la avala. Pero ahorita vamos a ver la comparación con otros países, porque desde mi punto de vista sí es peligrosa en el estricto sentido de lo que se viene dando en el contexto nacional, y por qué, desde mi punto de vista, tendríamos que mover a detalle el cómo puede afectar, pues, en este caso, los derechos humanos, las garantías individuales y demás, ¿no? Perfecto. Sí, sin duda, creo que otros países sabemos que han generado ciertos tipos de reforma en cuestión a sus poderes, pero como bien dices, creo que es necesario analizar un poco, analizar detalladamente qué es lo que plantea o qué es lo que presenta esta reforma. Así que entre los múltiples aspectos que maneja esta reforma, que plantea esta reforma, vayamos del más pequeño al más grave, ¿no? Eh, Creo que el más pequeño podría ser la cuestión de los salarios. Va a haber una reducción al salario de jueces, magistrados. Esto, de alguna manera, ¿tú crees que pueda repercutir en alguna acción? No te escuché muy bien el final, mi estimado Jorge. Ok, ¿crees que este tipo, o sea, el hacer esta disminución de salario para esta gente que de alguna forma está teniendo pues una labor, una acción, ser jueces, magistrados, el que se reduzca sus salarios, ¿crees que conlleve o pueda generar algún problema interno ya en la cuestión operativa de estas personas? No, definitivamente no. Es una medida, Jorge, y a todos los que nos escuchan, pues meramente popular, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con un tema que vaya a afectar a algo. Es un tema estrictamente popular y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, no podemos tener esa medida y de hecho la reforma dice que no pueden ganar más que el presidente. Entonces, los magistrados, pues bueno, ganan mucho más que el presidente, ganan hasta 800,000 pesos mensuales. Entonces, lo que no debería existir en el país es pues basarnos ahora en eso, ¿no? Que nadie gane más que el presidente, porque vivimos en un país libre, en donde si tú quieres invertir en un negocio y te va bien, pues bueno, aunque ganes más el presidente, pues es bajo la cultura del esfuerzo, ¿no? Claro, Entonces, si tomamos esta medida de que se afecta o no, o algo por el estilo, pues afecta realmente a quienes son servidores públicos. Y la mayoría de la gente dirá, bueno, pues a mí me da igual que un magistrado gane, o a los que no les interesa la política dirán, pues sí, que gane menos que el presidente y demás, ¿no? Pero considero que esta medida, pues bueno, prácticamente afectaría a particulares, no hacia las masas, nada, pero vamos más allá. Si comenzamos a tomar este nivel de ideas y ahora lo aplicamos hacia la iniciativa privada o lo aplicamos hacia otro tipo de temas,
y que nadie gane más que el presidente, pues entonces sí sería un serio problema, porque entonces estaríamos vulnerando derechos, pues, de humanos incluso, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho al salario y demás, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que esta cultura del, como le han llamado, del echaganismo, del echarle ganas, del tener, poder disfrutar de aquello de lo que tú estás sembrando, por así llamarle, de lo que tú estás trabajando, se ha venido generando ya desde el año pasado, ¿no? Incluso cuando hicieron esta reforma de la educación, uno de los planteamientos fue que pues lo hacían en el sentido de que ahora ya no íbamos a estar bajo esa métrica de que si tú le echas ganas vas a poder tener o vivir bien. Incluso por ahí alguien ahí, una candidata, se atrevió a decir que si no, aunque no trabajaras, ibas a poder vivir bien económicamente, ¿no? Entonces creo que va todo esto de la mano, ¿no? Sí, pero reitero, es meramente un tema populachero, es un tema popular, es algo que vende, es algo que si tú mencionas, hoy ya está muy de moda que los que gobiernan mencionan que el pueblo quita, el pueblo pone, y sí, o sea, esa es la verdadera democracia, pero no vivimos en un país altamente, culturalmente democrático. Si tú checas los índices de votación, el abstencionismo en México es impresionante, o sea, inclusive 60%, se dieron las votaciones más grandes de la historia en esta ocasión, pero aún así existe, pues, abstencionismo hacia la política, hacia la vida pública del país, y esto nos habla que entonces, pues en un país que no es culturalmente democrático, porque tú le preguntas al 90% o al 100% de la población, el 80% no tiene ni la menor idea de qué significa esta reforma judicial. Entonces, es importante sí mencionarle a la gente por qué se impacta en temas, por ejemplo, de derechos humanos, en temas de clientelismo político, y te voy a poner un ejemplo muy práctico para ya entrar en materia, mi Jorge, Sí, sí. cómo podría, por ejemplo, vamos a relacionarlo con los derechos humanos, cómo nos venimos manejando. Si tú escuchas una mañanera, y repito, no estoy en contra del presidente ni nada, esto es solamente una hipótesis de trabajo muy simple, has visto que habla de adversarios políticos. Sí, Hemos claro. escuchado muchas veces que incluso de sus enemigos, de sus adversarios, de los fifís y demás. Entonces, en un país en donde la prensa es perseguida, en donde últimamente han matado a muchos periodistas, en donde también se sigue persiguiendo a personas que son luchadores sociales, los siguen encarcelando y demás, y donde también, inclusive, aunque no lo creas, mi Jorge, hay perseguidores cristianos en las Mm, sierras, donde no lo vemos, en donde no hay redes sociales, y sigue habiendo esta persecución y demás, y el mensaje viene desde el poder, y en este centralismo político en donde pues, ya aglutinaron a las masas con los programas sociales y etcétera, y es peligroso que ahora en el único poder que quedaba, porque el poder legislativo desde hace mucho tiempo, inclusive con la alternancia política anterior, PAN, PRI, PRD, etcétera, pues también el Congreso o el Poder Ejecutivo estaba como viciado. Pero ahora que le claro. sumes y le quites, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia ya no administra el Poder Judicial y demás, y que sea por voto popular el poner jueces, magistrados y demás en un país violento, en un país en donde hay mucha muerte, hay mucha persecución, no hay libertad de expresión hasta la fecha, en donde en mi mismo municipio y en Zitácuaro han matado periodistas, etcétera, por simplemente sacar un documental o ser un protector inclusive de los recursos naturales, pues entonces se presta para viciar los procesos cuando tú pones a un magistrado y cuando tú pones a un juez o cuando tú pones a pues un juez de distrito o qué sé yo, ¿no? Ese es el verdadero punto central de esta reforma judicial, que el gobierno va a poder postular a través de los partidos políticos, en este caso el partido oficial Morena,
a los jueces, magistrados de distrito y demás, y que además le quita y crea una especie o le quita la judicatura federal a la Suprema Corte, y entonces el propio Poder Judicial va a administrar los recursos que ya administraba la Suprema Corte de Justicia. Entonces ahí, mi estimado George, pues ya está dividiendo prácticamente un poder donde la Suprema Corte de Justicia pues tenía todo administrado. Ahora, si bien es dicho, hay cosas positivas, no todo es malo, o sea, sí, hay puntos, por ejemplo, como el que la justicia sea pronta y expedita, que ya viene marcada en la Constitución, Claro. y cuestiones de que se alarguen tanto los procedimientos, eso la verdad se me hace muy bien, y que además, pues bueno, contar con una unidad especializada propia del poder, para poder juzgar. Pero bueno, eso es a lo que nos enfrentamos, repito, en el tema de, por ejemplo, la iglesia. Ahí me gustaría manifestarme para que tú puedas continuar con el desarrollo de la iglesia, cómo nos manifestamos ante estos hechos que ocurren en el país. ¿Decimos que está todo bien o nos manifestamos porque la verdad, nos manifestamos primero por la verdad, la justicia, y tercero, por enfrentar a quien sea por la búsqueda de la verdad, la justicia social, el humanismo? No me refiero al humanismo italiano, sino al humanismo de Jesús, al ayudar al prójimo, al que se haga justicia, etcétera, ¿no? Entonces, pues con esta reforma judicial vamos en retroceso en lugar de ir para adelante, ¿no? Wow. Y creo que aquí es donde comienza lo bueno de este tema, porque como bien lo he dicho, estamos en claro que se requería hacer una reforma, sin duda. Es más que evidente que eso era necesario. Lamentablemente, los planteamientos de esta reforma, aunque no todos, como tú lo mencionabas, son completamente malos, hay puntos que son rescatables, hay otros que sí creo y estoy convencido que si no se pone atención son los que nos van a dar grandes dolores de cabeza. Una llamada. Entre lo cual, bueno, pues algo que tú planteas muy bien, Braulio, es cuál es la posición o qué papel juega la iglesia en todo este asunto. Tristemente, algo que puedo estar dándome cuenta, algo de lo que yo estoy viendo y que incluso ya también lo estoy viviendo, es que de pronto la iglesia se vuelve completamente apartidista, ¿verdad? Tiene una postura partidaria a alguien o a algún grupo en particular y entonces se cierra a todo lo demás. Sabemos que, bueno, pues la iglesia está conformada por seres humanos, por personas, las cuales a su vez, bueno, pues tienen la libertad de hacerlo. El gran problema es cuando ponemos por, por, por delante los ideales de una persona o de un partido y dejamos a un lado, pues, los principios que incluso la Biblia marca. Ahora, ante este espectro, ante esta imagen de la iglesia y la cuestión que hoy estamos viendo de esta reforma, ¿tú cómo percibes el ambiente? ¿Qué puedes ayudarnos a ver detrás de todo esto? Fíjate, Millers, que, por ejemplo, la iglesia se preocupó apenas, no tiene mucho, acuérdate, la visión que por ahí nos impartían, la 2030, si no mal me equivoco, en el tema de la incidencia pública y social, que forma parte de una de las ramas, Así y la es. iglesia apenas comenzó a ver que sí podía tener influencia política, o se empezó a dar cuenta que orar está bien, se empezó a dar cuenta que la fe es buena, que la justicia es de Dios, y nosotros crecimos, mi Jorge, acuérdate, pues con el texto de al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y Claro. también crecimos con el texto de obedezcan a sus gobernantes, por muy malos que sean,
pero posteriormente eso era, o sea, en su momento, ¿no? Los contextos que nos marca la Biblia, inclusive, pues los cristianos o los creyentes en Dios, pues eran grandes gobernantes. Entonces, como hoy en día es que nos comenzamos a preocupar por ese asunto. Y fíjate que está bien, porque estamos a tiempo, mi George. Por ejemplo, en Estados Unidos, la iglesia protestante tiene mucha influencia política, bastante influencia política. En Australia tiene bastante influencia política. Claro. Eh, en otros países como Nigeria, también la iglesia protestante tiene mucha influencia política. Y dirás, ¿en qué? Pues en la libertad de culto. En Estados Unidos, por ejemplo, se logró la libertad de culto, que fuera ley. También se logró que no les prohibieran que ellos pudieran sembrar iglesias, porque también estaba como prohibido en algún tiempo. Entonces, en México, pues nos estamos dando cuenta y que es a través de los partidos políticos o a través de armar una sociedad civil en donde podemos adentrarnos a la toma de decisiones. Y entre más toma de decisiones tengamos dentro del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pues más podremos ser influencia, ¿no? Entonces, en este sentido, considero que esos son los puntos clave en donde debemos reforzar, ya que pues bueno, hace tiempo se creó un partido político supuestamente llamado PES, en donde era creado precisamente por una corriente cristiana y demás, pero desafortunadamente se vició, tomó rutas que no eran, o bueno, se convirtió en un partido como más de negociación política y no en un partido de ideales. Entonces, pues bueno, estamos a tiempo, mi George, estamos a tiempo de poder entender cómo podemos meternos en este ámbito y pues contra llevar en esos, ahí en esos terrenos, pues poder llevar políticas públicas, iniciativas de ley y demás que estén a favor de la familia, que estén a favor de todo lo que nosotros sabemos que la iglesia está a favor. Claro. Ahora, ¿qué es lo que viene? De entrada, lo que se tiene lo que se está ahorita ya gestionando es que cada estado acepte esta reforma para aplicarla ya en sus estados. Y ahí es donde veo que se está generando una lucha pesada. Ahora sí, como dicen, ¿no? Hay un hervidero muy bonito. Veo que incluso se han estado viralizando algunos videos de algunos estados, de cómo se está generando y gestionando todo este tema. Eh, pero ¿qué más viene? ¿Qué más viene con respecto a esta reforma, querido Braulio? Pues la reforma ya es un hecho, mi George, ya es un hecho. Se aprobó, bueno, primeramente quiero explicarles cuál fue el proceso en general. Primero se registró ante la presidencia de la mesa directiva esta iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo, por el presidente de la República. Posteriormente se envió a comisiones para que fuese analizada en la Cámara de Diputados. De la comisión se votó en pleno y eso pasó, me llama la atención que pasó en 2 semanas prácticamente todo. No así desde que se presentó en febrero de este año, pero aún así el proceso fue muy rápido. Posteriormente se pasó a revisión a la Cámara de Senadores y ya vimos lo que pasó. Claro. Senadores cambiándose de partido para votar esta reforma. Vimos también secuestro o algo por el estilo de algunos senadores, autosecuestros, tomas de tribuna, etcétera. Entonces, inclusive sedes alternas porque no se podía Gestionar votar esta iniciativa en el Pleno. así Y es. posteriormente, pues lo que sucedió es de que el día de ayer, si no mal recuerdo,
se aprobó, hubo muchas reservas de artículos, porque como bien sabes, pues los senadores hacen reservas para hacerles modificaciones a algunos artículos. Sin embargo, pues ya hoy en los estados, ya hay 17 estados que la aprobaron. Así es. Así es que Michoacán se va a sumar el día de mañana, a más tardar. Los demás estados, Querétaro votó en contra, será como de los únicos. Morena gobierna pues, prácticamente todo el país, así es que no veo ningún problema para que esta reforma sea publicada en el periódico oficial de la Federación y una vez que sea publicada, pues sea puesta en práctica y pues no habrá, yo como lo decía en un comentario, mi George, ¿qué viene? Pues bueno, es un cambio de régimen, es un cambio de régimen político, económico, social. Habría que ver, a mí sí me gustaría, George, en este tema de cambios y demás, que si hubiese, si bien hay una separación de poderes que se dio desde las leyes de reforma con Benito Juárez, a mí sí me gustaría que hubiese un comunicado por parte de la iglesia, que no le tengan miedo a ser perseguidos y demás. O sea, que sí hubiese dentro de la iglesia un comunicado, una postura por parte, ok, si no de los pastores o de los líderes en general, pues que si hubiera postura por lo menos de voceros por parte de la iglesia, que pudieran Claro. dar postura sobre estos temas importantes para la nación, para el país, que pudieran hablar sobre el aborto, que pudieran hablar, dar su postura sobre la legalización de las drogas, que pudieran dar su postura sobre a lo mejor la inseguridad, como sí lo ha hecho la Iglesia Católica, por ejemplo, ha dado sus posturas sobre el tema de seguridad en el país, que pudiera haber una agenda social en estos ámbitos que pudieran bajarse a las iglesias, en donde pues ahí también se puedan tocar estos asuntos, que no sean un tabú, porque a final de cuentas, pues no son un tabú cuando se toman las decisiones en los congresos federales y estatales, ahí al contrario, o sea, ya se habla de, ya existe el LGBTQ y más, y en las iglesias nos quedamos ya con el LGTB, pero ya hay hasta binarios, ya hay hasta ya inclusive, pues bueno, ya para qué le continuamos, ¿no? Matrimonios homoparentales, etcétera. Y entonces en la iglesia debemos de adoptar una postura en donde toda la iglesia a nivel Latinoamérica y demás, porque pues somos una iglesia que está a nivel Latinoamérica y en prácticamente pues muchos países y en todos tienen pues sus sistemas políticos, ¿no? Pero sí en México debería de haber una postura a nivel nacional en donde esta es la postura de la Iglesia a nivel general. Sobre la reforma judicial, la Iglesia de Dios en México se manifiesta bajo los siguientes, ¿no? Sin meterse a la confrontación, sin meterse, o sea, de forma institucional y demás, y que de ahí, pues bueno, nos quedemos con esa idea, ¿no? Que le entremos a esos temas, a esos asuntos. Que no nos dé miedo, pues. Considero que sí, gran parte del problema es ese miedo, ¿no? Ahora, yo que lo he vivido y creo que tú has sido testigo, podría decir que soy de los pocos que he tratado de ir en contracorriente. Me ha tocado, ¿no? O sea, el hate dentro de las redes se pone macabro, se pone intenso, y llega a ser tan irracional en el sentido de que ni siquiera se abre para el hecho de decir, bueno, vamos a dialogarlo, vamos a hablarlo. No, o sea, te tiran y a morir. Entonces, yo creo que gran parte del miedo puede ser eso, ¿no? El hecho de que, híjole, se van a meter conmigo, se van a meter con mi familia, se van a meter con aquellos que tal vez son pastores y que expiden o expresan un posicionamiento ante ciertos temas. Le temen al hecho de que puedan tomar represalias contra su iglesia. Entonces creo que son esos factores los que están de por medio y que de pronto sí pareciera que de alguna manera limita la participación de pues seres importantes dentro de la vida cristiana. Pero por el otro lado, creo que no podemos evadir tampoco nuestra responsabilidad y sin duda creo que si nosotros uh, callamos en ese sentido, pues bueno, entonces la pregunta es, ¿y dónde está la luz que se supone que debe alumbrar? ¿Y dónde está la sal que debe darle sabor a esta tierra?
Si no hay alguien como referente, entonces ¿a quién van a seguir, no? O sobre qué imagen, sobre qué ideas se van a plantear los fundamentos que vienen por delante. Entonces yo creo que yo lo veo más por esa vía, Braulio. Sí, y aparte, a ver, la ley no dice que tú, como pastor, no puedas dar una opinión, no estás cometiendo un acto ilegal o alguien como creyente, en este caso yo no soy pastor, sin embargo, pues bueno, tengo la misma fe y creemos en un mismo Dios y demás, ¿no? De ahí ya de forma individual cada quien, pues bueno, uno hace lo que concierne. Pero en la ley no dice que un pastor no pueda dar un punto de vista. Esa más bien ha sido una, como tú bien lo dices, pues un tabú, porque la ley lo que menciona es de que si alguien pretende, si un pastor pretende ser candidato o pretende estar dentro del gobierno, sí debe renunciar o separarse del cargo de pastor, ¿sí? Exacto. Eso sería algo que estaría violando la ley y además todo lo que sea lícito dentro de la Constitución y no contradiga a lo que marca también, pues bueno, la Biblia, pues yo considero que no, pues Jesús era un revolucionario, tú lo sabrás, o sea, Jesús era, le llaman a algunos que era hasta socialista, pero no existía en aquel momento, ¿no? Pero pues Jesús era un revolucionario, o sea, él hablaba de la justicia, de la paz, y él andaba en controversias, le caía mal a la gente, inclusive, porque pues él no les gustaba cómo les decía, cómo hablaba, y sobre todo, precisamente, pues a la gente que estaba dentro de estos ámbitos políticos, a los reyes, a los césares y demás, ¿no? Porque él opinaba acerca. Entonces, pues ¿por qué nosotros no podemos opinar? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no podemos participar? Cada quien puede hacerlo. El tema es, yo hasta diría, hasta es pecado, mi Jorge, hacerlo mínimo, investigar sobre lo que estás planteando. Sin Claro, mínimo claro. decir, ver, yo estoy en contra de la reforma judicial, pastor, o estoy a favor por esto, considero esto, pero si solamente digo que estoy en contra o estoy a favor porque yo así creo que es, pero no me documento, no mínimo leo la reforma o no me la voy a chutar toda porque estaba viendo que son más de 130, pues 144 páginas, pero Ajá, pues sí, mínimo investigo, leo, ok, me he topado con gente en la iglesia que hasta quiere hacer como bullying en de que, ay, la política y esto y lo otro. Pues sí, pero, o sea, pues como hay gente que nos gusta la política, como hay gente que les gusta la arquitectura, hay gente que les gusta, no sé, la música, a mí también, hay gente que les gusta, pues todo tipo de cosas, o sea, vivimos en un mundo pluricultural, así entonces es. no podemos criticar a alguien que está intentando dar un planteamiento, una postura, desde una perspectiva que abone o aporte algo a alguien y tratar de como de tenerlo, ¿no? Y si lo hacen, pues bueno, o sea, algún tema personal tendrán que pues simplemente necesitan ellos pues corregir, ¿no? Fíjate que estás tocando un tema muy, muy importante. Algo que yo me he dado cuenta, platicando de temas, pues como ¿no? Políticos, es que mucha gente sí quiere dar su opinión, da su opinión, plantea su punto, pero tristemente muchos solamente repiten las palabras del discurso general, ¿no? ¿Cuándo fue? El día de ayer o antier, iba en el transporte, estaba pasando todo lo de el Senado, que incluso hubo manifestantes que entraron y todo eso, y de pronto el taxista con el que iba empieza a darle su opinión del tema, pero cuando yo lo escuché, hace cuenta que estaba escuchándome una mañanera, literal, o sea, utilizando las mismas palabras, los mismos argumentos, y entonces tú te das cuenta ahí que es una persona que lamentablemente no se ha documentado, que posiblemente ni siquiera ha revisado ya de perdida un resumen de lo que es la reforma, ¿no? Para poder tener algo en claro, poder tener
pues un poquito más de pavimento y decir, ah, bueno, estoy pisando en esto. Así como ese veo a muchos. Ahora, cuando yo me voy hacia la iglesia, lamentablemente, Braulio, encuentro el mismo posicionamiento. Hay mucha gente queriendo dar su opinión desde la iglesia, pero muchos de ellos desconocen a ciencia cierta cómo está el asunto y qué es lo que se mueve detrás del asunto. Y eso es lo que más preocupa, porque volvemos al punto, ¿no? Si escuchamos el discurso y hemos escuchado, el pueblo es sabio, el pueblo conoce, el pueblo sabe. Pero si lo analizamos y si somos honestos, la realidad es de que el pueblo se ha equivocado. Porque cada que ha votado, volvemos a lo mismo, ¿no? Tal vez cambió el actor, pero pasamos por los mismos procesos. No estaríamos en la posición en la que nos encontramos o en la que hemos llegado hasta hoy, siendo que si fuera sabio como tal el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un discurso que se ha utilizado, amañado, para empoderar, como hoy se utiliza mucho esa palabra, empoderar a un pueblo que no lee, que no estudia, que no se documenta, que no se interesa ni siquiera por estos temas. Y creo que ahí es donde como iglesia sí tendríamos que estar haciendo una reforma. Ahí sí yo creo que necesitamos reformar esa parte de decir, bueno, ok, mientras esté en este mundo, en esta tierra, en este país, necesito por lo menos tener un claro panorama de en dónde estoy. Sí, mi George, no, pues totalmente la razón ahí en lo que comentas. Fíjate que efectivamente, mi Jorge, no es para todos, o sea, este asunto. Yo por eso o estaría padre que se buscaran, y tampoco no en todas las plataformas es bueno hablar de esto, ¿eh? Sí, Si tú claro. hablas de religión en Facebook, tú olvídate, hay gente que no le gusta, no les gustan ciertos temas, etcétera. Los espacios correctos es abrir foros de discusión, como este que estamos teniendo, que es muy chiquito, pero dentro de la iglesia, o a lo mejor dentro de la sociedad civil y donde la iglesia aporte y vaya, con Exacto. académicos, o sea, donde la iglesia podamos nosotros enviar a alguien y que él pueda dar su punto de vista desde una perspectiva profesional, no Así es. desde una teoría del yo creo o yo pienso o yo considero. Que claro, y ahí va a haber un debate y un debate serio en donde podamos dar la postura de la iglesia. Por eso te digo que es importante que la iglesia dé una postura, porque si no das la postura que tú quieras, ¿sí? Exactamente. La que te ocurra, la que tú viste en la tele o demás. Yo puedo decir que el pueblo es sabio y pues la iglesia se va a creer que es sabia, ¿no? Pero la sabiduría, ¿de dónde proviene? Nosotros que sabemos, pues proviene de Dios, o sea, no proviene de nada que no sea eso. Entonces, a esto súmale, mi George, de que volvemos a lo mismo, la ropa vaquera no es pues, para gente que no es vaquera, la ropa chola en su momento, pues no fue para gente que no sea cholo, y estos temas, pues no son para todos, desafortunadamente. Entonces, lo que debemos de hacer con personas que obviamente no discriminar y decir, Claro. ay, tú no sabes, ya, sácate, ¿no? No, o sea, simplemente que no es el espacio, o sea, no es el debate, pues no podemos sostener un debate con alguien que sabemos que está erróneo en ese asunto. Y tampoco podemos poner un debate a discusión en cualquier lado, por ejemplo, en una red social, porque entonces se presta pues para no tener una comunicación asertiva en donde no haya alguien que modere el asunto y Así es. donde pues el ejercicio no sirva de nada. Entonces, en la iglesia se deberían de abrir espacios, foros, hay muchos congresos de jóvenes, muchísimos, Beto, si me estás escuchando, en donde podría empezar a implementarse y despertar ese asunto de empezar a debatir estos asuntos. A invitar a lo mejor a cristianos que le sepan al tema jurídico, al tema ambientalista, empezar a hablar de los temas de los derechos humanos, a gente que esté en el medio, que sean psicólogos, cómo afecta a lo mejor un matrimonio homoparental, a
a temas de salud, cómo afectan las drogas, cómo afectan ciertos, o sea, y que empecemos a hacer una especie de foros y posteriormente, mi George, y esto es algo que también lo había comentado, pues que posteriormente esto lo llevemos a la práctica de una forma ya más profesional. Si hacemos foros dentro de las iglesias o los congresos o demás, esto lo podemos llevar al ámbito legislativo y proponer una iniciativa con base a los resultados que se hagan de ese foro. Y entonces podremos proponer un congreso, o un congreso, sí, constituyente cristiano, en donde podamos expresar desde tribuna, desde el Senado de la República o desde la Cámara de Diputados, con distintas personas de los diferentes estados, obviamente cristianos, y podremos armar a lo mejor un ejercicio legislativo en donde lancemos iniciativas de ley y demás, y esta una por lo menos llegue al pleno o a comisiones en donde sea discutida y podamos lanzar una propuesta pues propia, ¿no? De la Iglesia de Dios. Eso Es- sería algo Sería genial. inédito, no ha pasado, no ha sucedido, y pues bueno, ahí está. Sí, y yo creo que ahí está, ahí es donde comienza nuestra participación como creyentes. No solamente yo he llegado a una conclusión, no solamente es atacar, tirar, desmantelar, criticar todo lo que se está generando, sino también es proponer. Digo, yo no estoy de acuerdo con esto, pero estoy proponiendo esto. Y ahí es donde comienza lo interesante, porque de pronto que tu voz se escuche dentro de Senado o de la Cámara de Diputados, tú sabes que el proceso no es fácil para poder entrar y que tu voz suene ahí, pero es aún más complicado cuando no hay una participación o la participación de la iglesia es nula, mínima o inexistente. Entonces yo creo que, como bien dices, necesitamos empezar a escalar, a pisar, a comenzar a entrar en esas áreas para que en algún momento, no sé, posiblemente lleguemos a cualquiera de esas cámaras a proponer, ¿saben qué? Pues, proponemos algo a favor de las mujeres que tal vez no tienen la economía para poder aliviarse, pero no están pensando en el aborto. Digo, hay muchas chicas que están en ese proceso de embarazo, que no tienen la economía para sustentarlo, sustentar los gastos de su embarazo, pero tampoco quieren abortar. Y a ese grupo lo han marginado, lo han tenido ahí escondidito, aunque sí es un buen grupo o es un grupo también representativo. Entonces, cosas como esas creo que son las que la iglesia tendría que estar empezando a proyectar, a vislumbrar. Y no es como que tú digas, bueno, tener que ser un diputado a fuerza, ¿no? Porque, por No, ejemplo, hay ejercicios legislativos en donde hay congresos, o bueno, hay, se les llama, bueno, sí, congresos, donde hay, por ejemplo, de jóvenes. eh, yo en algún momento intenté ingresar al de jóvenes en el Senado. Existe uno en el Senado, existe uno en la Cámara de Diputados. Aquí en Michoacán, por ejemplo, se hace el de niños, se hace el de mujeres, se hace el de LGBTQ+, también se hace uno de esos, se hace el de, bueno, creo que esos son los que hasta ahorita yo tengo conocimiento. Entonces, ¿por qué no? Incluso he llegado a escuchar que hacen de este tipo de ejercicios, eh, pues personas que pertenecen a ciertas escuelas, como por ejemplo la Ibero, organiza su propio congreso, su propio ejercicio, diputados que invitan y organizan su propio congreso de diputados, y es un ejercicio como si fuéramos diputados un día, pero repito, se enseña técnica legislativa, se lanzan iniciativas, se hace todo el proceso, se ve cómo pasa una reforma y de eso pues podemos hacer, repito, un ejercicio cristiano en el Congreso de la Unión o en el Senado incluso, en donde pues vayan jóvenes, grandes o quien quiera participar y podamos por ahí lanzar diferentes propuestas y una, pues, o dos o tres o las que sean, pues proponerlas, porque pues cualquiera puede proponer una iniciativa, ¿no? Ante la, ante pues cualquier cámara. Entonces, pues ahí está. exactamente. Pues querido Braulio, pudimos tener un análisis tal vez no tan profundo como muchos quisieran,
pero al final creo que estamos llegando a un punto en donde sí necesitamos accionar. Ah, el hecho de esta reforma, bueno, como bien lo comentabas, es un hecho ya, ya solamente falta que aterrice en los estados. Eh, es una reforma que tiene sus puntos rescatables, que pueden ser, que tendremos que ver cómo se plantean, cómo se ejercitan, aunque también tiene los puntos más delicados que tú nos diste una orientación, pues con respecto a esos puntos que son peligrosos. Y bueno, pues creo que hoy más que nunca nos queda esa, esa tarea de comenzar a vislumbrar a la política no como lo malo, como aquello que es intocable por los cristianos, sino todo lo contrario. Creo que hoy más que nunca necesitamos gente con convicciones cristianas en esos lugares, haciendo cambios y hablando a favor de esos cambios significativos para los seres humanos, para en este caso los mexicanos, pero que también no vayan en contra de esas convicciones cristianas. Entonces, pues tenemos una gran tarea, una gran tarea y una gran labor. Eh, Solamente para terminar, Braulio, me gustaría que, bueno, pues sé que también has estado haciendo contenido desde tus plataformas, tus redes, y pues me gustaría que nos permitieras o nos compartieras dónde podemos ver todo ese material de lo que luego estás publicando y generando con respecto a temas políticos. Sí, ahorita paré bastante por el sentido de un tema de temas personales, pero aquí en mi Facebook de Braulio Esquivel, ahí voy a estar ya posteriormente subiendo algunos asuntos políticos. Por ahí me hackearon también mi cuenta de TikTok, los malvados. No me gustaba que hablara de ciertas cosas, pero bueno, pues ya por ahí haré una nueva. Y bueno, por ahí voy a estar también haciendo, ahí hice algunos lives también sobre el tema de la reforma educativa en algún momento, tuvo muy buena Muy bueno. aceptación. Y pues bueno, ya para finalizar también, mi Jorge, un par de comentarios más. Pues obviamente es un análisis muy por encimita, como bien lo dices. Hay que ver también, no estamos haciendo un análisis como juristas, Así es. eh, también cómo impacta este asunto ya de manera jurídica y los procesos jurídicos en los procesos judiciales, pues bueno, ya es otra cosa. Sin embargo, pues bueno, estamos hablando de la esencia de la reforma y la Así es. esencia de lo que debemos saber, de lo que debemos conocer y cómo debemos actuar. Y cada quien, pues desde su perspectiva, tomará la mejor decisión, ¿no? A final de cuentas, aquí proponemos y propusimos que llevemos a cabo foros, que haya una postura de la iglesia, que podamos llevar más allá nuestra opinión, que no en todos lados es un buen lugar para debatir, que no con todo se debate, que no todos tienen la intención de tocar estos temas y que también pues tenemos la libertad de expresión de mencionar lo que nosotros pensemos con tolerancia y que a los que no les guste la política, a quienes no les guste este asunto, pues no quiere decir que tengamos el diablo adentro o que sí, a lo mejor sí lo tenemos, ¿verdad? Pero pues ya ojalá se nos salga pronto. Pero, pues bueno, o sea, a algunos les gustará la arquitectura, repito, algunos son policías, algunos son, o sea, cada quien desde su ámbito. Pues nos dejen a los que sí nos gusta hacer las cosas. Y si no, pues bueno, no pasa nada. A final de cuentas, repito, como decía Jesús, pues se quedaba callado simplemente al mirar que lo que pudiera contestar no iba a convencer absolutamente a nadie. Así es que, pues es lo mismo que nosotros podemos hacer, no engancharnos y sí buscar los espacios del debate y buscar los espacios y promoverlos, pues con quien podamos hacerlo, ¿no? Sin discriminar a nadie porque no sepa o no quiera o no le guste este asunto, ¿no? Así es. Perfecto. Pues querido Braulio, gracias por tu tiempo, gracias por brindarme ese espacio. Sé que también tienes ahí bastante trabajo y haciendo cosas pues todos los días. Entonces, pues agradezco tu tiempo, agradezco este espacio que me has brindado. Y para la gente que nos está siguiendo, recuerden, estamos a este video, este programa, usted lo va a poder ver también desde la plataforma de Jorge Guiñaga Oficial, en donde, bueno, pues ahí tenemos todos los conversatorios que hemos tenido de los últimos temas. Por parte sería todo, nos vemos próxima semana y nuevamente gracias por el tiempo, gracias a todos. Claudio, gracias por tu tiempo, amigo, y estamos en Ahí contacto. está, mi Lord.
Échale ganas. Chao. Bye bye.